Muy bien, muchachos, de nuevo, muchas gracias por estar y unirse. Como les había comentado en la sesión que tuvimos por ahí hace algunos días donde presenté lo de Claridium, la intención también es de tener esta reunión, es porque hay una preocupación por parte de la administración y dirección del hospital en relación a sus proyectos de tesis. Como habíamos comentado antes, si bien la tesis no es una cuestión obligada para la Universidad Galileo y su titulación, si es de interés de la institución que ustedes completen un proyecto o trabajo de investigación. Entonces, yo entiendo también la circunstancia, de repente pues es complicado porque tienen que ir de un lado a otro, viajan de un punto a otro y de repente es complicado, ¿no? Para ustedes darle un seguimiento puntual a un grupo de pacientes o hacer una administración, un tratamiento y poderle dar seguimiento en el tiempo. Entiendo que de repente puede ser complejo. Entonces, una opción que podemos ver o visualizar para cumplir con el requisito de hacer un proyecto de investigación es hacer un reporte de caso. Si bien el reporte de caso es, digamos, en el nivel de evidencia científica es el que tiene menor nivel de evidencia, sí constituye un buen ejercicio de investigación o un buen ejercicio de las habilidades de investigación y todas las que involucra pues el realizar un proyecto, ¿no? Es hacer un reporte científico, un escrito y un envío de un reporte. Entonces, bueno, la intención es que pues todos estemos sensibilizados de cómo se realiza un reporte de un caso clínico con el propósito de que lo exploren como una posibilidad para cumplir el requisito de investigación que se está solicitando por parte de la institución, ¿no? Entonces, como ustedes bien saben, pues se han solicitado entregables en todos los años de residencia en relación a su avance. Entiendo que los que están como R1 y los que pues, están como R0 ya han entregado, de hecho ya mandamos alrededor de, si no me recuerdo, 10 o 11 artículos a publicar, entre ellos reportes de casos. Pues la intención es que también los de otros años, ¿verdad? Los R2 y R3 también se sensibilicen, al igual que los R1 que no lo han hecho, y entonces traten de cubrir ese requisito. Básicamente es eso. Bueno, entonces, si tienen alguna duda, con toda confianza o libertad me pueden eh, parar para poderles explicar o ahondar en la información. Pues básicamente, pues lo que busco a través de esta charla es sensibilizarlos, número uno, en relación a que es necesario que cumplan el requisito de investigación, la institución lo está demandando, y número dos, es ahondar sobre esta eh, particularidad, este diseño de investigación que es el reporte de caso, que si bien es el que tiene menor impacto científico, sí es muy pertinente, sobre todo en el área oftalmológica, para presentar en congresos o en eventos y empieza a dar visibilidad a la institución y además que permita a ustedes desarrollar esas habilidades en investigación. Bueno, sin más preámbulo, pues voy a empezar ya con la presentación. Entonces, como les comentaba, pues vamos a revisar lo correspondiente al reporte de caso o reporte de casos. Primero vamos a definir de qué se trata, ¿no? Entonces, el reporte de caso es una fuente de conocimiento clínico valioso, pero que es muchas veces subestimado. ¿Por qué? Porque estamos hablando solamente de uno o de unos cuantos casos y por ello es que de repente el valor que tiene ante la toma de decisiones puede ser pequeño. Sin embargo, proporciona mucha información que puede ser útil para planificar un estudio posterior donde se formen grupos grandes, se hagan comparaciones o análisis más profundos. Entonces, definitivamente los reportes de caso nos permiten entonces empezar precisamente con las hipótesis o probar hipótesis de manera inicial. Los reportes de casos rara vez se consideran para el desarrollo de guías clínicas, a menos que sean enfermedades muy poco frecuentes. Entonces, los reportes de casos tienen un gran valor debido precisamente a la baja incidencia de enfermedades. Entonces, en esas enfermedades muy, muy, muy infrecuentes, pues sí tienen un mayor valor. Entonces, los reportes de caso como tal son estudios descriptivos y observacionales y se van a reportar de manera narrativa. Entonces, lo que buscamos es cómo describir pues básicamente la experiencia que tenemos con uno o unos cuantos casos. Entonces, ¿cuáles son los propósitos? Cualquiera de estos, describir casos inusuales o presentaciones inusuales de enfermedades, describir también enfermedades infrecuentes y sus manejos con el fines de generar información de carácter educativo o científico. Es decir, muchas veces un reporte de caso tiene también una finalidad didáctica. Presentar un reporte de caso típico también permite entonces que funcione como un pretexto para ahondar sobre el conocimiento sobre un tema en particular. También se utiliza como herramienta pedagógica precisamente por ello, porque puede ser el reporte de caso el detonante para el aprendizaje sobre un tema
Y importante, los reportes de caso o las series de casos no establecen causalidad debido a que la muestra es muy pequeña, a veces desde un individuo a unos cuantos, nos permite entonces establecer causa y efecto. ¿Cuáles son los alcances de los reportes de caso? Bueno, nos permiten formular hipótesis para poder ser probadas en estudios posteriores con mayor cantidad de pacientes, para reconocer nuevas enfermedades. Por ejemplo, cuando recién surge el COVID, los primeros reportes que se hicieron fueron reportes de caso y conforme fue aumentando la enfermedad, pues fue aumentando el tamaño de las muestras y se dio pie a otro tipo de estudios. También para evaluar beneficios y riesgos potenciales de una intervención terapéutica. Por ejemplo, si voy a proponer un nuevo manejo quirúrgico para un determinado padecimiento, a lo mejor puedo ensayarlo en unos cuantos casos y describir mi experiencia en unos cuantos casos y constituir un reporte o serie de casos para posteriormente hacer ahora un estudio comparativo. Por ejemplo, regresando al tema de oftalmología, a lo mejor se puede probar, por ejemplo, en unos cuantos casos y un parche de colágena humana, por ejemplo, y después en un estudio mucho más grande comparar la eficiencia de un parche en la resolución de un pterigión, un parche de colágeno humana contra el gol estándar que sería el autoinjerto. Entonces, así es como lo podríamos estar probando. También los reportes de casos nos ayudan para mejorar el cuidado de los pacientes y también nos facilitan la comparación entre sistemas de salud. Y les insisto, también tiene fines pedagógicos como el que tendría para nosotros, es decir, que ustedes tengan esa experiencia en investigación y que formulen un proyecto, escriban un proyecto y lo manden a publicar. Entonces, también ese sería un muy buen pretexto para hacer un reporte de caso. Beneficios, pues sirven como material científico inicial para cualquier nueva enfermedad, diagnóstico o tratamiento. Son herramientas de información breves que nos ayudan con la atención inicial para los pacientes. Tienen un papel muy relevante en la educación médica porque permiten aprender nuevas técnicas y habilidades. Además de que también, como les comentaba, pues también en la educación médica nos permite que ustedes ejerciten sus habilidades en investigación, en redacción científica y comunicación científica, porque lo que se buscaría es que en el reporte se lleve a publicar. ¿En qué revistas podemos publicar los reportes o casos clínicos? Cualquier revista de oftalmología, pero incluyendo la revista mexicana de oftalmología o las revistas españolas, donde nos están pidiendo que la información sea en español, podría ser una buena oportunidad que no implicaría para ustedes hacer una traducción. También ayuda a adquirir experiencia profesional en la toma de decisiones médicas porque pues vamos a aprender acerca de los aciertos o los reportes de otros. También nos permite reportar mejorías en estrategias terapéuticas y hallazgos, es decir, por ejemplo, si en un manejo convencional decido hacer un tratamiento combinado y veo que tiene entonces un beneficio, pues lo reporto y de eso me da pie a hacer estudios posteriores. También para expansión del conocimiento clínico, enfermedades poco frecuentes, para registrar observaciones sugiriendo posibles intervenciones terapéuticas, complicaciones no habituales de terapias o técnicas de diagnóstico. Por ejemplo, puede ser que utilice como lo que está ahorita de Claridium, ¿no? Que empieza a utilizar el Claridium en una enfermedad donde no se reportó. Por ejemplo, recientemente en una de las charlas que he dado me dicen que usan Claridium para la cirugía de pterigión y les está gustando porque disminuye en gran medida la inflamación posoperatoria y el paciente mejora mucho tanto el aspecto clínico como su recuperación es mucho más rápida. Entonces, por ejemplo, podrían hacerse un reporte de casos sobre este nuevo medicamento en una nueva indicación que no está reportado y es válido para hacer un reporte de caso. También para describir avances tecnológicos innovadores, por ejemplo, una nueva técnica quirúrgica o que llegó, por ejemplo, un nuevo equipo al instituto y pues podemos probar su capacidad diagnóstica en un paciente o un grupo de pacientes. También podría servir este reporte de caso. Bien, entonces en relación, hasta ahorita, pues la idea es como que ustedes tengan o se sensibilicen en relación a la capacidad que tiene un reporte de caso, su definición y cuál sería el alcance. Ahora vamos a hablar acerca de su redacción. Les repito, si necesitan detenerme para preguntar algo, con toda confianza. Entonces, en relación a la redacción, tener en cuenta que es el relato de un caso de una enfermedad y hay que hablar acerca de su evolución. Entonces, el reporte debe describir adecuadamente en los hallazgos del caso clínico, incluyendo los hallazgos inusuales, cómo se realizó el diagnóstico y cuál fue el tratamiento con el cual se le sometió al paciente. También cuál fue su pronóstico y también hay que discutir un poquito acerca de casos similares, lo que hay en la literatura en relación a casos similares al que reportamos. Bien, entonces vamos a ver ahora cuáles son las partes de la redacción. Lo primero sería seleccionar un tema. Entonces,
Cuando yo quiero reportar un caso, primero debo de definir qué es lo que quiero reportar del caso. Es decir, se trata de una enfermedad no poco común o no comunicada, una enfermedad nueva, entonces vale la pena hacer un reporte. Si es una presentación o complicación inusual, por ejemplo, un síndrome tóxico del segmento anterior que no es tan común, a lo mejor se valdría la pena presentar un caso, ¿no? Un tratamiento, procedimiento diagnóstico nuevo único, por ejemplo, lo que les decía de Claridium, Claridium para una indicación que no tiene, por ejemplo, Claridium para cirugía de terigión, entonces ese sería un tratamiento nuevo en un procedimiento quirúrgico. Entonces, ahí sería una pretexto para hacer ahí un reporte de caso. Una complicación inesperada o un efecto adverso, igual también, por ejemplo, una complicación poco frecuente de una cirugía o un efecto adverso de un medicamento también poco común, podría también ser motivo de hacer un reporte. Bien, entonces una vez que se selecciona el tema, elegimos el lugar para publicar. Pues, es bueno siempre tener como una revista prevista con el propósito de empezar a ver cuáles son los lineamientos para la escritura. Entonces, yo les sugeriría que vean los lineamientos de la Revista Mexicana de Oftalmología. Esa revista tiene la ventaja de que la revista es en español, es tener que escribir el reporte en nuestro propio idioma por ese lado. La desventaja es que tarda mucho en responder. Entonces, el tiempo de publicación puede variar entre 6 meses y un año. Pero el ejercicio de escribirlo y enviarlo podría ser suficiente para justificar que ya hicieron ese ejercicio de investigación. ¿De acuerdo? También es importante cuando elegimos la publicación es también para ver, como les comentaba, ver cuánto tiempo hay que mandarlo, cuánto tiempo se va a publicar, etcétera. Bien, número 4 es realizar la investigación, es decir, buscar informes de casos, revisiones, publicaciones previas asociadas. Por ejemplo, si yo voy a hablar de Claridium, voy a usar ese ejemplo porque es el que tengo más fresco y creo que para todos quedaría mucho más claro. Claridium, que es un medicamento nuevo que acaba de salir al mercado, donde reportes de investigación hay 12, pues está súper fácil porque tendré que revisar solamente 12 artículos, ¿verdad? Entonces, porque son los que hay al respecto del tema. Entonces, hay que ver qué se dice al respecto de ese tema y si hay casos similares, publicaciones similares, entonces, a partir de esa información, pues tenerla o colectarla para después ahondar ya en las siguientes partes de la escritura. La siguiente parte sería escribir y editar. Primero se describen los detalles del paciente, posteriormente se describe la enfermedad y por último se discute, es decir, se ven los hallazgos que hay contrastándolo con otros hallazgos. Regresando al ejemplo de Claridium, podríamos empezar primero describiendo el caso. Por ejemplo, paciente masculino de 35 años de edad, el cual se dedica al campo y tiene exposición a la luz solar por tantas horas y presenta entonces un terigión bilateral el cual entonces se sometió a tal o cual. Entonces voy describiendo todo el caso, ¿no? Y después hablo acerca de que se utilizó como tratamiento postoperatorio el Claridium, debido a que es un medicamento que utiliza nanotecnología, que aumenta la penetración, y encontramos que disminuye mucho el tiempo de recuperación. Y si yo lo comparo con el tiempo de recuperación o los manejos operatorios convencionales, esto se reduce mucho, mejora el confort, etcétera. ¿Sí? Al finalizar ese reporte, finalizamos con sus referencias, sometemos a la revista y entonces pues esperamos a que nos den la aceptación o el rechazo. Importante que cuando escriban un reporte se deben de contestar estas preguntas. ¿El reporte es original y novedoso? Porque tenemos que estar seguros que lo que vamos a reportar es susceptible de ser publicado y va a ser susceptible de ser publicado si presento alguna novedad. Es fácil de leer y entender, para eso pues lo reportamos con otros compañeros con el propósito de ver si la forma en que estamos expresando las ideas son claras. Entonces, esa es la forma en que podemos responder esta pregunta. El título que pusimos invita a leer, es decir, es atractivo, es descriptivo, exacto y preciso. El resumen destaca la importancia del caso. Es decir, cuando presentamos el caso siempre tenemos que poner de relevancia lo que quiero destacar del caso. Volviendo al ejemplo del terigión y claridium, yo podría poner en el resumen del caso. Se trata del reporte de un caso de cirugía de terigión tratado postoperatoriamente con un desinflamatorio de nueva tecnología que utiliza nanotecnología, el claridium. Y se observó, que es lo de la importancia del reporte, se observó un adecuado perfil de desinflamación y una mejoría que supera a las mejorías reportadas en otros artículos, al tiempo de mejoría de otros artículos. Entonces, el resumen destaca la importancia del reporte. Que el reporte esté fundamentado es que tenga bibliografía, que la cronología sea coherente, es decir, que cuando describo el caso sea adecuadamente o coherentemente explicitado, que haya un análisis sustentado, que haya una conclusión de mensaje claro, etcétera. Pues tendrán que contestar todas esas preguntas para ustedes decir, ah, tengo un reporte que es adecuado.
Bien, hay una guía que se generó por un grupo de investigadores y estudiosos de la metodología que se le llamó guía CARE o CARE, que viene de estas siglas de Case Report. Entonces, de Case Report se surgió esta guía de elaboración de un reporte de investigación. La función que tiene esta guía es mejorar la calidad, transparencia y precisión de los reportes y está formado por una lista de cotejo con 13 ítems. Entonces, lo que buscamos es que ustedes cumplan con esos 13 ítems. Las recomendaciones generales de la guía de elaboración de un reporte de caso es que la descripción sea narrativa, que se implemente una línea del tiempo para los antecedentes, es decir, que se describa adecuadamente y de manera cronológica cómo se presentaron los eventos, que se incluya además información, si está disponible, genética de los síntomas actuales, de los resultados de pruebas diagnósticas, intervenciones y eventos que ocurren durante el seguimiento del paciente. Esta es la guía de los 13 ítems. Yo les voy a hacer llegar también a través de Víctor, le voy a mandar algunas eh, lecturas que hablan acerca precisamente de la guía CARE. De cualquier manera, yo el resumen se los estoy poniendo aquí, pero también para que tengan la fuente original. Pues básicamente son estas 13 recomendaciones. Por ejemplo, en relación al título, el título debe tener la palabra reporte de caso. Esta debe aparecer en el título. Y al mismo tiempo que el acto clínico de mayor interés. Por ejemplo, si hablamos del de Claridium, podría ser el reporte de caso Claridium como tratamiento posoperatorio en pacientes sometidos a cirugía de pterigión. Entonces, si se fijan, estoy poniendo que es un reporte de caso y qué es lo que voy a reportar, que es el uso de un medicamento dentro de una enfermedad. Y si lo quiero hacer todavía más de impacto, puedo poner reporte de caso Claridium, una estrategia nanotecnológica para el manejo postoperatorio del pterigión. Si se fijan, escuchan, se oye más ribombante y como más atractivo, ¿verdad? Entonces es lo que hay que buscar. Aquí, a diferencia de un título de una tesis que debe ser neutro, el título de un reporte de caso debe de invitar a leerlo. Entonces debe de ser como un poquito no amarillista, pero sí debe de ser como de más atractivo, ¿no? Y presentar el resultado principal o el evento principal. La segunda parte de la guía sería las palabras clave. Tenemos que generar 2 a 5 palabras clave. En ese mismo ejemplo del terigión, de Clarion para terigión, las palabras clave pueden ser nanotecnología, terigión, posoperatorio, ¿sí? Entonces, esas podrían ser algunas de las palabras clave que podría utilizar. El resumen debe contener una introducción donde se explique lo que el reporte del caso alude o ilustra a lo conocido, la presentación del caso de los principales síntomas y hallazgos clínicos y los principales resultados. En el resumen se debe destacar qué es la importancia del reporte. Y tenemos otras partes como la introducción, antecedentes, hallazgos clínicos, etcétera, que los voy a discutir a continuación. Esta es la guía también a checklist en inglés que te viene, digamos, de alguna manera extendida, donde vienen algunos subíndices por algunas de ellas, ¿no? Esta sería como la que yo les sugeriría que completen. Esta es como la guía resumida y esta sería la guía en extenso. Entonces, esta es la que tenemos que asegurarnos de completar. Bien, regresando de nuevo a cada uno de los puntos, vamos a revisar cada uno de los puntos de la guía CARE o CARE. Entonces, el primero, que sería el título, la palabra, como les comentaba, reporte de caso tiene que aparecer en el título junto con el fenómeno de mayor interés. Aquí estamos viendo un ejemplo. Si se fijan, viene la palabra reporte de caso, pero también viene lo que es más importante. Dice éxito en el trasplante de corazón después de 13 horas de isquemia del donador con el uso de esta solución. Entonces está realzado cuál es la importancia y estamos hablando que es un reporte de caso. Entonces, este será un ejemplo de cómo hacer un buen título para reporte de caso. Las palabras clave, como les decían, 2 a 5 palabras y deben incluir la palabra case report. Aquí estamos viendo en este caso el título, ¿verdad? Y las palabras claves que entre ellas se encuentra case report. Entonces, estas son las consideraciones que deben de tomar a la hora que estén escribiendo su reporte de caso, los de Trophy, ¿sí? El abstract dependerá del lugar a donde lo envían, pero debe tener entre 100 y 200, 100 y 250 palabras y debe ser un abstract estructurado que contenga introducción, una presentación del caso, donde se hablan los principales síntomas del paciente, los hallazgos clínicos, los diagnósticos, principales resultados y una conclusión. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas del caso? Aquí vemos un ejemplo donde vemos un abstract estructurado, donde vemos una introducción o la presentación del caso y la conclusión, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, no voy a entrar en detalle porque lo pueden leer ustedes de manera detenida, pero sí es para que ustedes vean cómo se esperaría que ustedes estructuraran su resumen de su reporte de caso.
Aquí estamos viendo un ejemplo de un abstract no estructurado. De cualquier manera, aquí a lo mejor no vemos las palabras introducción, presentación de caso y conclusión, pero lleva el mismo, la misma secuencia. Si se fijan, aquí viene con una introducción, habla acerca de los retrovirus, que pertenecen a una familia, etcétera, y después habla acerca del caso. Eh, ah, ah, ah. Entonces habla ya acerca de cómo la presentación en un paciente en particular y qué es lo que se encontró en ese paciente. Bien. En relación a la introducción, que es otro de los ítems que tenemos que dar check de acuerdo a la guía CARE, esta debe de contener un breve resumen de los antecedentes referenciados con la literatura médica relevante, citar los estudios más relevantes y terminar con una sinopsis de unas 3 oraciones que identifiquen una pregunta o falta de conocimiento y establecen la importancia del caso. Si yo fuera a hablar en este ejemplo de Terigion y Claridium, yo empezaría hablando. El terigión es una enfermedad que es altamente prevalente, que aumenta su prevalencia cercana al trópico y que va a afectar a la conjuntiva vulvar. Puede llegar a ser tan extenso que puede afectarnos la agudeza visual. Un problema importante de la cirugía del terigión es que el tratamiento quirúrgico presenta altas recidivas, además de que posterior a la cirugía el periodo de recuperación puede llegar a ser lento debido a que el gol estándar es la del autoinjerto. Se han utilizado diferentes medicamentos posoperatorios, entre ellos desinflamatorios esteroideos, bla, 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 lo cual genera una mejor confort. Recientemente se describió que hay una nueva nanotecnología que permite la mayor penetración de esteroides dentro de las diferentes partes del ojo, incluyendo el segmento posterior del globo ocular. Sin embargo, también se espera que aumenten las concentraciones en la superficie del ojo. Debido a que, y ahora sí hablo de la carencia del conocimiento, debido a que no hay reportes donde se asocie la eficiencia de este novedoso tratamiento en el manejo postoperatorio de religión. En este reporte de casos reportamos cómo a través de esta nanotecnología se puede mejorar el postoperatorio de un paciente con esta patología. Si se fijan, acabo de hacer ahí una breve introducción y es básicamente lo que se esperaría en sus introducciones. Bien, aquí estamos viendo un ejemplo. Ya les di yo uno de manera verbal ahorita y muy aplicado a la oftalmología, pero aquí están viendo de nuevo otro, donde básicamente están hablando acerca, por ejemplo, aquí de una trombosis venosa extensa después de un jugador, esto es real, porque esto lo saqué de artículos, que se llama trombosis del jugador, del gamer, porque se pasó, si no me recuerdo, 13 horas jugando de manera continua sin pararse y hizo una trombosis. Entonces aquí hablan acerca de cómo en periodos prolongados genera inmovilidad y esto genera entonces pues que la sangre se estanque y eso puede generar entonces trombosis y ya nos habla acerca de eso, ¿no? La introducción. En relación a la información del caso o información del paciente, tenemos que hablar acerca de la información demográfica, la edad, el género, sexo y raza del paciente, los principales síntomas y signos del paciente, la historia médica, familiar y social, es decir, básicamente un resumen de su historia clínica. Hay que incluir su dieta, estilo de vida, básicamente toda la historia clínica tenemos que darla de manera resumida. Aquí están viendo, por ejemplo, cómo se podría hacer el reporte de caso, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, pues, es que es un joven de 19 años que tiene su episodio, bla, 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 de trombosis venosa en una pierna, después, bla, bla, bla. Entonces, se va describiendo todo el caso con todos sus antecedentes. Se deben de hablar acerca de los hallazgos clínicos relevantes al examen físico, se deben de incluir fotografías y puede exponerse en forma de tabla. Es decir, en una tabla puedo expresar los hallazgos y la cronología. Por ejemplo, cuál fue primero, cómo se presentó, cuál fue después, etcétera. Aquí vemos otro ejemplo. Entonces, la cronología es muy importante. Entonces, en la tabla se deben escribir los eventos importantes y los tiempos de evolución. Entonces, se debe incluir toda la breve historia del paciente, los factores relacionados, el diagnóstico, evaluaciones y los momentos en que se realizó. Es muy conveniente hacer este tipo de gráficos. De hecho, es muy, muy conveniente para la presentación de los casos clínicos. Aquí a lo mejor estamos viendo un periodo de tiempo de una presentación de un caso que va de 2009 al 2012, es decir, una evolución de 4 años. Sin embargo, a lo mejor tienen un caso que le dieron seguimiento por un mes, o por menos tiempo, pues igual podrán aquí poner día uno, día cero, día uno, día 2, día 3, etcétera. Y de manera cronológica van poniendo los hallazgos clínicos, pero también los de laboratorio. Ven cómo aquí se está asociando también en esta línea del tiempo hallazgos en estudios, ¿no? Estamos viendo hallazgos en estudios de laboratorio, estamos viendo qué fueron los tratamientos que se dieron, cuáles son algunas observaciones, y entonces de esta forma gráfica se puede presentar el caso. Esto es muy ideal que se hagan todos los reportes de caso y prácticamente mandatorio, es decir, obligatorio cuando se hacen reportes de caso en cartel. Entonces, lo que queremos es ver esto en un cartel. ¿Dudas hasta aquí?
Bien, en relación a la evaluación diagnóstica, se deben de mencionar los métodos diagnósticos empleados y así como su justificación, debe explicación de los resultados de los métodos diagnósticos y cuáles fueron los desafíos del diagnóstico si es que lo hubieron, como financieros, de idioma cultural. Por ejemplo, a lo mejor se sabe que el gol estándar para el diagnóstico de, no sé, de edema macular, a lo mejor el gol estándar es hacer una fluorangiografía, pero no se realizó y se realizó un OCT, ¿no? Entonces ahí se justifica que se utilizó un OCT de alta resolución y que se hizo entonces el diagnóstico por el grosor macular central, por ejemplo. Y la clínica, ¿no? Entonces se pone el razonamiento por qué y por qué si es posible que a través, aunque no tenga la fluorangio, con el OCT fue suficiente. Aquí viene un ejemplo de cómo se describen las partes del diagnóstico y para clínicos. También se debe de hablar acerca de las intervenciones terapéuticas si se aplican para el caso. Se tiene que especificar los tipos de intervenciones empleadas, si es farmacológico, quirúrgica preventiva. Se tiene que establecer claramente la forma de administración, la dosis, el tiempo, etcétera. Tiene que ser muy descriptivo, que aquí vemos otro ejemplo. En relación a los resultados, también cuál fue el curso clínico, cómo fue, cuáles fueron las pruebas usadas durante el seguimiento del paciente y qué fue lo que vieron ustedes en relación al seguimiento. Aquí estamos viendo otro ejemplo que también igual se los voy a dejar la presentación para que lo puedan revisar de manera detenida. Y por último, la discusión. Aquí debemos de contemplar fortalezas y limitaciones de la gestión del caso. Por ejemplo, el haber perdido citas o el haber perdido el seguimiento podría ser una limitación, ¿no? A lo mejor me permite concluir, pero no a largo plazo porque perdimos citas. Se debe de comparar siempre la información con literatura médica relevante. Debe justificarse las conclusiones. Es decir, por ejemplo, si yo concluyo que el medicamento fue mejor, fue porque otras citas han aludido a que el tiempo de recuperación era más largo. Por ejemplo, hablando lo que les he dicho, Claridium y pterigión, entonces yo puedo decir que el Claridium redujo el tiempo de recuperación, pues de acuerdo a la literatura que reporta que el tiempo es de 3 semanas y Claridium lo redujo a una semana, por ejemplo. Entonces, eso sería una justificación fundamentada de sus conclusiones. Aquí ven otro ejemplo también para que lo puedan leer. Y en la medida de lo posible, el paciente deberá compartir la perspectiva o experiencia cuando esto sea prudente. Es decir, el paciente puede decir cómo se sintió con el tratamiento, si mejoró, y lo pueden anexar a su reporte de caso. El paciente se sintió bien atendido, etcétera. Por ejemplo, en este mismo ejemplo de Pterygium y Claridium, decir, pues pueden preguntarle cómo fue su experiencia al colocar la gota y cómo se sintió en el posoperatorio. Puede ser que el paciente les diga, pues sí tuve malestar a la hora de aplicar, tuve ardor, pero el ojo se puso blanco casi de inmediato y eso para mí fue agradable. Entonces eso viene en la perspectiva del paciente. También cuando sea posible, pedimos que se firme un consentimiento informado. Y aquí vienen algunas revistas donde publicar. Estas revistas no cobran por publicar, son revistas de diferentes espacios donde tienen apertura para publicar casos clínicos, como el BMC Ophthalmology, el American Journal of Ophthalmology Case Reports. Esta es una Open Access, esta sí cobra. Case Reports en Ophthalmology y Revista Mexicana de Oftalmología son algunos ejemplos de lugares donde pueden publicar. Bien, entonces, ¿dudas en relación a lo que acabamos de revisar, muchachos? ¿Algún comentario? Bueno, pues muchas gracias entonces por su tiempo. Entonces les insisto, esta es una herramienta ideal, ¿verdad? El reporte de caso que pudieron ustedes utilizar para cumplir con el requisito de investigación. Entonces es muy importante, muy, muy importante que entonces ustedes lo consideren porque aún no es oficial, pero puede ser que en algún punto se solicite de manera obligatoria contemplar con este requisito para que les den su título, ¿de acuerdo? Entonces todavía no es oficial, no los quiero alarmar, pero sí quiero que se prevengan, porque hay una preocupación por parte de las altas direcciones de que esto se cumpla, ¿de acuerdo? Entonces sí es importante que ustedes tengan esto presente para que entonces hagan el ejercicio. Entonces es muy sencillo, el reporte de casos es la parte como más sencilla tanto para generar la información, seguimiento, así como también para poder generar un producto que pueden llevar a publicar desde un congreso hasta posiblemente una publicación en extenso.
Claro que sí, por ahí me pregunta que si mandamos la presentación con muchísimo gusto. También va a quedar la sesión grabada, también fue una indicación que dimos para que todos aquellos compañeros que no supieron conectar se conecten, tienen la información ahí y pues como siempre quedo a su disposición. Si alguno de ustedes decide estructurar un reporte de caso y en algún momento necesitan mi apoyo, con mucho gusto, ya saben, me contactan, nos ponemos de acuerdo y tenemos una asesoría. Muy bien, Luisa, ¿por ahí tiene la mano levantada o es un error? No, sí, doctor. Hola, buenas noches. Doctor, una duda. Para hacer el reporte de casos, ¿es muy necesario tener como fotos clínicas del Sí. paciente o con los estudios se puede? Es mandatorio, es que no necesariamente tienes que, depende del tipo. Por ejemplo, si vas a hablar de un edema macular, a lo mejor no vale la pena una fotografía de superficie, ¿no? Sobre todo si era normal, pero si definitivamente una fotografía de fondo de ojo y el OCT, pues sí es obligatorio. Y por ejemplo, en un caso de glaucoma, ¿con el OCT es suficiente? Depende de lo que quieras decir. Por ejemplo, cambios en el OCT a través del tiempo, pues no necesitaría a lo mejor ver el nervio. Ah, ok, muy bien. Gracias, ¿Sí? doctor. Entonces, todo va más en relación de qué es lo que vayan a reportar en su caso. Gracias. Ah, por ahí me está preguntando Terumi, doctor, que en los clarillos en pacientes post-religión han existido recidivantes. Fíjate, Karumi, Terumi, que eso, como me han traído dando algunas charlas a nivel nacional, precisamente hablándoles acerca de Claridium. En este sentido, no porque yo sea parte de la compañía, sino porque conozco el desarrollo, porque como ustedes saben, estuve involucrado en la parte del desarrollo científico del Claridium y por eso estoy hablando de él en diferentes foros. Y alguno de ellos me llamó mucho la atención que uno de los médicos se acercó y me dijo que lo está utilizando en posoperatorios de terigión y ve una clara mejoría en relación con cualquier otro desinflamatorio. El ojo se pone blanco muy rápido y las molestias son mínimas, aun cuando tengan los puntos, ¿no? Estamos hablando de autoinjertos. No, obviamente, pues para evaluar recidivas, hay que, de acuerdo a lo que se reporta en la literatura, deben de pasar al menos 6 meses. Entonces, pues no es lo que tiene Claridium, digamos, en el mercado. Entonces, sí, podría ser un buen proyecto, ¿no? Ver si puede disminuir las recidivas. Pero les digo, eso podría, si es factible, ¿no? O a lo mejor en un recidivante, a lo mejor ahí podrían evaluarlo, ¿no? De que, bueno, voy a utilizar Clarium en un recidivante para ver si eso reduce la recidiva. Y pueden hacer como un reporte de caso también. Bien. Ah, sí, por ahí dice Terumi para las jornadas. Sí, pues coménteselo al doctor Carvajal. Yo creo que esa idea vea interesante y más porque, digo, si por ahí tienen alguna muestrita, inténtalo con algún paciente para ver si es. Primero verifiquen que eso sea cierto, ¿no? Porque a mí me lo comentaron, que ya alguno de los médicos lo está utilizando de manera rutinaria en sus cirugías de terigión. Pues ustedes inténtenlo a lo mejor en alguna de las campañas y vean cómo les va. Ya para lo mejor a partir de eso ya desarrollan un protocolo más grande o su reporte de caso. Lo mismo que dijo Carol y a ver, Carlos, ¿me recuerdas de nuevo la pregunta? ¿Qué tal, Doc? Buenas noches. De lo mismo que decía Caroli de las fotos de un case report, Ajá. tengo un paciente, bueno, yo no, estamos viendo un pacientito con una vitreoretinopatía exudativa familiar, no sé si recuerda Ujú. que le había comentado. Correcto. Hoy se operó y tenemos fotos, pero nada más, pues ahora sí, del video de la cirugía y del ultrasonido. ¿Eso podría servir o no? Sí les puede servir, pero como les comento, sí es importante documentar. O sea, sí lo pueden hablar, pero no vamos a ver la evidencia de cómo estaba antes. Entonces eso puede, digamos, limitar, porque es probable que te pidan en la revista, oye, ¿me puedes tener una comparativa? O si no lo tienes, a lo mejor, si no te vas a enfocar en el diagnóstico, sino en el tratamiento, pues a lo mejor no es tan relevante tener a lo mejor el basal. Entonces, más bien ahí depende mucho de lo que quieran decir en su reporte. Si es, por ejemplo, que el tratamiento es lo que es la novedad, acuérdense que tienen que seleccionar qué es la novedad de su reporte. Si la novedad es el diagnóstico, definitivamente tienes que tener la imagen. Si la novedad es el tratamiento, a lo mejor no, de ahí porque te vas a enfocar en el tratamiento. No sé si responde la pregunta. Sí, Doc, muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda?
Pues me da mucho gusto saludarlos, muchachos. Sé que cada vez es más difícil verlos, ¿verdad? Cada vez están más dispersos por todo México y el mundo. Entonces me da gusto que se sigan reuniendo para las sesiones y que sigan respondiendo a la convocatoria. Entonces estoy pues a la orden. Que tengan excelente noche y pues espero que esto los incentive y empiecen a hacer sus reportes. Y esperamos pues vernos pronto en una próxima oportunidad. Y acuérdense, si van a desarrollar un reporte y requieren de mi auxilio, con mucho gusto por favor, contáctenme. Pues muy bonita noche. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches.